Hola a todos, buenas noches. Siempre los miércoles en Perspectiva tenemos un encuentro online vía Zoom y en realidad Zoom, no online. Este miércoles nos damos el gusto de hacerlo online, así que abrimos nuestras puertas como para que puedan visitarnos y además de darnos el gusto de hacerlo online y de recibirlos a ustedes y gracias a ustedes por recibirnos a nosotros, nos damos un lujo extra que es tener con nosotros al pastor Adrián Intieri, que tiene unos cuantos títulos: pastor, psicólogo, escritor, conferencista, papá y varios otros títulos. Seguro que el más importante debe ser el de papá. Pero hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estar en Mar del Plata, aunque sea de esta manera por ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué envidia que les tengo de que puedan estar en una de las ciudades más lindas de Argentina, de verdad. Para mí es una alegría enorme poder sumarme y gracias por haber pensado en mí para hacer esta charla. No, 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 un gusto. La verdad es que sí tenés razón en lo de la ciudad. Creo que los que vivimos acá nos sentimos muy afortunados de poder vivir en Mar del Plata. Así que disfrutamos mucho de nuestra ciudad. Este, Sabemos que el día de hoy para vos, como tantos otros días, es muy de corridas. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerte es de tipo personal, porque por lo general soy de esa persona que mira bastante cuando estás en live y se te hacen muchas preguntas en base a la iglesia y demás, y es muy interesante y ya nos vamos a meter ahí. Pero mi primera pregunta sería: sos psicólogo, además de pastor, sé que ejerces tu profesión, y que nos cuentes un poquito acerca de eso. ¿Sos más psicólogo todo el tiempo o más pastor todo el tiempo? ¿Cómo es ese rol de pastor y de psicólogo? No, mira, yo creo que es peor porque yo soy psicoanalista, no solamente psicólogo, así que la cosa se complica todavía. ¿No? Mira, sinceramente no, sabes que muchos me lo preguntan y siempre, cada vez que me lo preguntan, trato de sonar interesante en mi respuesta, algo más cercano a que digan, wow, qué buena respuesta, y sinceramente siempre me quedo con las ganas de haber contestado algo y después digo, tengo que preparar una respuesta en algún momento. Porque te soy sincero, para mí nunca fue un conflicto, ni cuando estaba en la universidad, nunca fue un Claro. conflicto. De hecho, casi yo, mira, estudié teología, Ujú. estudié psicología y adherí al marco conceptual del psicoanálisis. Y los mayores conflictos los tuve estudiando teología, no psicología. Wow. Los mayores conflictos en cuanto a mi fe, pensar la iglesia y demás. Y para mí nunca fue un problema. De hecho, lo solucioné quizás internamente entendiendo de que todo lo que aprendí en la universidad, de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos en cuanto a nuestros conflictos, a nuestras relaciones. Para mí, por ejemplo, el funcionamiento de nuestra mente es más de la teología que de la psicología. Yo creo que la psicología solamente le puso nombre a lo que Dios creó, ¿no? Es decir, yo creo que el funcionamiento de nuestra mente es el resultado de cómo Dios nos creó. Entonces, para mí es una manera bastante fácil de trabajar con mis pacientes, sabiendo que lo que les pasa al paciente, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos, es el funcionamiento de cómo fuimos creados por Dios, cómo fuimos creados por Dios y qué es lo que hacemos nosotros con esas cosas. A veces funcionamos bien, a veces funcionamos mal, y yo lo tomo casi como un espacio de salud, ¿no? Un espacio de salud espiritual, me refiero, ¿no? Es decir, de poder responder a que, casi ministerial, a que la gente pueda funcionar mejor en sus relaciones, pueda funcionar mejor consigo mismo, así que nunca fue un conflicto para mí. Y me da gracia, para otros es un conflicto casi de vida o de muerte, ¿no? Es decir, Ujú. de hecho muchos me han como no entendido cómo puede ser de que un pastor sea, o un Qué pena. cristiano sea psicólogo, ¿no? Qué pena. No, no, y mi pregunta, solo una aclaración al margen, mi pregunta no iba en ese sentido. Celebro tener profesionales de todas las profesiones, darme vuelta y ver que en la iglesia, vista universalmente, tenemos profesionales. Es realmente un placer. ¿Y sos papá de? Soy papá de cuatro, Ujú. Matías, Micaela, Max y Benjamín. Ok, Este, ok.
Ok. Ya los grandes viven en sus departamentos, Ok. y los chiquitos los tengo acá. Hoy, por ejemplo, colgamos estos dos cuadros que están acá, que los Ajá. hicieron ellos en la cuarentena, tratando de que dejen un poco la tecnología y se vuelquen más a las artes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y una Y a mí, perrita también, que no es poca sí, cosa. la he escuchado ladrar y la he visto en alguna foto, que por cierto hoy es su día, además, Exacto, además. pero mira, todos los que dicen que los adolescentes son complicados, no, no. Tenés que tener una perrita como esta y es más complicado que cualquier adolescente. Ahora está durmiendo, por eso, pero en cualquier momento la vamos a escuchar seguramente. Adrián, y dijiste una palabra hace un ratito que creo que es la palabra desde hace 45, 50 días, la palabra cuarentena. Y la primera pregunta que se me ocurre, y nosotros los miércoles hacemos encuentros en los que charlamos mucho, o sea, debatimos por un tema, lo buscamos a través de la Biblia, nos oramos unos por otros, compartimos ideas, a veces en el acuerdo y otras en el desacuerdo, pero nos vamos de acá siendo iglesia y siendo amigos. Pero mencionaste la palabra cuarentena. Y, y en este ámbito de preguntas que quizás algunos de los que estamos acá te vamos a hacer, la primera pregunta que quisiera hacerte es, desde el punto de vista de tu mirada de psicólogo y también de pastor, ¿cómo crees que vamos a salir de esta cuarentena? No solo desde la iglesia, sino en general. ¿En qué nos va a afectar? ¿Qué parámetros de conducta, de pensamientos pensás que van a salir modificados? Y en base a eso, este, quizás pensar cómo deberíamos estar preparados nosotros para esa iglesia de la que vamos a ser parte también, ¿no? Bien, viste, a mí me gusta mucho lo que se instaló en estos últimos años, es ese meme de expectativa y realidad, viste que se usa mucho ese Sí. meme. A mí me divierten mucho esos memes, ¿no? De expectativa por un lado y realidad, ¿no? Yo creo que la iglesia lo que lo ha enfrentado esta cuarentena, creo que es verse a sí misma en expectativa y en realidad, ¿no? Creo que para la iglesia, y no estoy hablando a la iglesia de la Biblia, sino la iglesia que nosotros hacemos, Ok. lo más cercano posible, en algunos casos a la Biblia, lo más lejano posible, a veces también a la Biblia, pero hacemos lo que podemos, y es la iglesia en el continente, con sus errores y sus aciertos. Yo creo que esta cuarentena fue un golpe muy fuerte, un golpe que por momentos nos desestabilizó, creo que por momentos todavía estamos en el cimbronazo sin saber qué hacer. Hay muchas iglesias que le han encontrado la vuelta rápidamente y yo creo que porque estaban sostenidas en un vínculo relacional, hay otras iglesias que no le están encontrando la Ajá. vuelta, y entonces están muy preocupadas de ver cómo pueden tratar de no perder la congregación, ¿no? Mm. Sin tener ese espacio físico del culto y del templo. Y entonces yo creo que para todo fue como un cimbronazo. Ahora, si de ahí lo veo desde mi profesión, como pastor desde mi profesión, todo cimbronazo, todo golpe en la vida, tenés dos caminos para resolverlo. O lo enfrentás y aprendés, o encendés mecanismos de defensa para desmentirlo. Qué interesante eso. Entonces, o lo enfrentamos y vemos cómo podemos entonces redefinir un montón de aspectos que antes no teníamos necesidad de redefinirlos, pero hoy nos vemos obligados a redefinirlos, como por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el culto? ¿Qué es congregarse? O si necesitamos para adorar la puesta en escena y los músicos, o podemos adorar desde un Zoom, desde nuestra casa, sin sentir que entonces perdimos fuerza, unción o demás, o lo desmentimos, lo evadimos, proyectamos. Entonces yo creo que la mitad de la iglesia va a aprender, la otra mitad va a accionar mecanismos de defensa, ¿no? Creo que eso va a pasar en el continente. Entonces vamos a tener los que esto nos sirvió para tomar decisiones y dirigir nuestros rumbos hacia otros lugares, y van a estar los que después de la cuarentena van a volver a hacer lo mismo que hacían antes. Ujú. De hecho, por ejemplo, muchos hoy los oís diciendo, bueno, buenísimo porque estamos aprendiendo a hacer iglesia aún
no Ujú. estando juntos, y hay otros que te dicen, oremos para que esto se acabe para volver al templo, ¿no? Es decir, fíjate que dos posturas totalmente Correcto. diferentes, todos queremos volver a congregarnos, pero hay algunos que sin el espacio físico sienten que no son iglesia y otros se dieron cuenta que teniéndolo o no teniéndolo, la iglesia sigue, ¿no? Que la Ujú. iglesia sigue adelante, ¿no? Entonces creo que son Ujú. dos posturas que nos obligó justamente esta cuarentena. Interesante, incluso creo que nos vamos a encontrar contra nosotros mismos, corremos ese riesgo, ¿no? Porque durante 50 días estamos diciendo que esto está muy bien, que es lo mismo que aquello, y que aprovechemos esto, y en algún momento vamos a decir, hey, larguen todo lo que es online y vengan. Es decir, creo que puede ser un riesgo, ¿no? Ese no, A no sé, mí, me parece. a mí en algunos casos me preocupa, en otros casos me divierte, de verdad, todo lo que estamos haciendo. Cuando uno lo mira con el cariño, ¿no? Yo siempre digo de que solo puede hablar de la iglesia o criticar de la iglesia o hablar de la iglesia el que la ama. Sí, Si vos no muy amás a la interesante. iglesia, si hablas desde el dolor, desde, ¿no? Tu historia de lastimadura, no sirve, porque entonces no aparece esa palabra que Ujú. sirve para animar. Pero a mí me dan gracia algunos que dicen, hermano, sepa que usted se puede congregar de su iglesia, desde su casa, perdón, utilice las redes sociales y congréguese. Quizá van a hacer lo mismo que dentro de un mes o 2 meses van a decir, usted no se puede congregar desde su casa. Tiene que, tiene que venir al templo. Entonces, a mí en algunas cosas me divierte, ¿viste? Me divierte cómo somos, porque estoy totalmente de acuerdo con vos, que creo que a veces el peor enemigo de la iglesia no es Satanás, el peor enemigo de la iglesia es la iglesia, ¿no? Ujú. Vos fíjate que el Señor prometió que las puertas ni del mismísimo Hades van a prevalecer contra la iglesia, pero sin embargo vemos que hay muchos problemas en la iglesia. Entonces no vienen del Hades, no vienen del infierno, vienen de Ujú. nosotros mismos, de nuestras miserias como humanos, desde las cosas mal aprendidas o desde los pensamientos más miserables nuestros, ¿no? Ujú. Interesante. Un amigo tuyo dijo hace unos días atrás que para hablar mal de la iglesia hay que tener cuidado con el novio, ¿no? O una cosa similar. Para hablar mal de la iglesia hay que amar al novio también, o sea, hay que tener mucha confianza con el novio. Y me gusta esto que estás diciendo porque creo que también, y hablo por mí, no hablo por nadie más de la mesa, nosotros en particular hace ya más de un año y medio que estamos usando esta vía de Zoom para congregarnos una vez por semana y tenemos encuentros online también los sábados. Pero con referencia puntualmente a esto que decías de la iglesia, noto también, y es algo que me ha preocupado de mí, repito, desde qué lugar hablo de la iglesia, ¿no? Y veo muy notable, muy notoria esa distinción entre hablar desde el resentimiento o hablar desde el amor a la iglesia. Y, no sé, me parece que en estos tiempos esto se está notando bastante, ¿no? O sea, y quisiera estar cuidado de eso, cuidarme a mí mismo de no cometer ese error. ¿Lo notás también? ¿Qué pensás de esto? Sí, mira, estaba sacando las cuentas el otro día, pero no quiero exagerar mucho, pero hace más o menos 20 años que estoy viajando predicando, ¿no? Ujú. Primero viajé siendo como parte de los gerentes de la editorial Certeza, yo gerenciaba parte de Certeza, entonces viajaba en relación a mi trabajo con la editorial, una editorial cristiana, después ya como parte de mi ministerio. Y hace 4 años que estoy pastoreando Core. Yo te digo que yo me pasé 16 años dando ideas magníficas acerca del liderazgo imposibles de poner en práctica. Es decir, qué manera de arruinarles la vida a un montón de líderes juveniles, diciéndoles lo que tenían que hacer, que como yo no estaba pastoreando en ese Mm. momento, mis ideas eran espectaculares. ¿Sabes por qué? Porque yo no las había puesto en práctica. Ahora que estoy pastoreando, digo, qué manera de decir gansadas. Claro, lo que pasa es que cuando vos te pones la mano en el arado, te das cuenta que el arado a veces es difícil, que a veces te sale torcido, que las manos se te llenan de callo, de ampollas. No es fácil pastorear, no es fácil liderar, ¿no? Y sabes la cantidad de amigos que tengo yo que son geniales dando conferencias, están enseñando un montón de cosas, ninguno se congrega 2 domingos seguidos.
Wow. Entonces, desde ese lugar es muy fácil hablar, pero cuando vos te tenés que relacionar con los jóvenes, con los adolescentes, te das cuenta que muchas de las cosas que nosotros decíamos no tienen vialidad, no son viables para la vida Ujú. real y genuina. Entonces yo tengo mucha vergüenza de la cantidad de cosas que enseñé, ¿no? Y ¿Te hoy, animás a decirnos una o dos? Perdón, 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 no quise interrumpirte, disculpa. sí, a ver, déjame pensar, porque las he tratado de anular de mi vida porque es como, viste, que uno no resiste al archivo, ¿viste? Como en esos programas de que no resistís al archivo. Pero déjame pensar alguno. Bueno, por ejemplo, pensar que los adolescentes necesitan ser corregidos desde la rigurosidad y que necesitan mano firme. Y si bien yo estaba medio alejado de ese concepto, de alguna manera lo he dicho, ¿no? Y hoy me doy cuenta que la mejor manera de acercarse a un adolescente es casi compartiendo las miserias en lugar de ponerse en un lugar de pedestal. El adolescente necesita ver tu humanidad, ¿no? Necesita verte que a vos también las cosas te cuestan, que a vos también las cosas te lastiman. Y desde ese lugar dice, este tipo me parece interesante, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo he hablado casi de la supremacía del líder, como si el líder tuviera que estar obligatoriamente por encima de. Hoy me di cuenta que el verdadero liderazgo es por debajo de, ¿no? Es decir, eh, entonces, hasta mirá, yo voy a decir una locura, ¿no? Pero increíblemente yo voy a eventos de capacitación de liderazgo y mi iglesia no tiene líderes. Mm, Nosotros somos una comunidad sin líderes, ¿no? Y increíble porque yo capacito líderes, pero mi iglesia no tiene líderes. ujú, ¿No? ujú, Y uno me pregunta, ¿pero cómo hacen entonces? No, se desarrollan los dones, se desarrollan las tareas, los ministerios, pero quienes trabajan en los ministerios trabajan en equipo, trabajan y las directivas se toman en comunidad. Y uno puede decir, bueno, ustedes porque no son tantos, si fuese 10.000 o 15.000, seguro, yo no sé si tengo ganas de ser 15.000, ¿no? Este, Tengo ganas de ser los que podamos ser para conocernos y para ayudarnos, ¿no? Imagínate que yo tengo 4 hijos, ¿no? No me alcanza la vida para ser padre de 4 hijos, voy a querer tener 15.000 en una iglesia, ¿no? ujú, Si alguien puede ser padre de 15.000, pero padre de verdad estoy hablando, ¿eh? ujú. Sí, no en la No, estructura donde después de pasados los 1.000 es imposible encontrarse con vos, ¿no? Yo quizás prefiero tener, no sé, 30.000 iglesias de 500 este, en lugar de tener, no sé, una iglesia enorme, impactante en una ciudad, ¿no? ujú. Y que esos 500 se puedan conocer, más o menos, puedan conocerse sus caras. Entonces, yo he enseñado un montón de cosas que no estoy orgulloso de lo que enseñé, porque yo hoy pienso en el líder juvenil que se iba con una carga enorme por hacer algo que después era muy difícil de poner en práctica. Y Ujú. yo era como el gurú, ¿viste? Una especie de el maestro Yoda, el patriarca de los pájaros, que daba frases espectaculares, pero yo no las llevaba. Yo volvía a mi casa y me iba a dormir. Él volvía a Correcto, su casa y oraba por cada uno de los jóvenes que tenía a cargo, ¿viste? correcto. Entonces, Y qué correlato tiene esta iglesia de la que vos estás hablando, que es la iglesia que hoy ves? Este, ¿Qué correlato tiene esa iglesia respecto de lo que viene? O sea, eh, vos ves esta necesidad de los grupos pequeños por sobre los grupos grandes para conocerse y demás, lo estás diciendo. ¿Y qué tan cerca está eso dentro de la corriente tradicional? O sea, yo te veo parado en la vereda del frente saludando a un montón de gente pasar. Me identifico mucho con lo que estás diciendo, pero ¿qué tan fácil o difícil se hace eso? ¿Y cómo podemos hacer para que este mensaje que vos estás dejando de alguna manera pueda ser práctico, ¿no? Y ser lo más cercano posible a la realidad?
Mira, para mí es imprescindible que nosotros tengamos una lectura correcta de la realidad, ¿no? Si la Iglesia llega a tener una lectura correcta de la realidad, nos daríamos cuenta que un montón de cosas que nosotros creemos no concuerdan con la realidad. Por ejemplo, nosotros creemos que somos sal y luz en la gente, ¿no? Y la sal y luz se es en la oscuridad y en donde falta sabor, es decir, se es en el mundo, no es en la iglesia. Creerme que yo soy luz en la iglesia es como prender una lamparita en una casa de iluminación, ¿no? Es decir, pero cuando pensamos si realmente qué piensa la gente de nosotros, yo no estoy muy convencido que la gente nos vea como sal y luz del mundo. Yo creo que nos ven, en la mayoría de los casos, como muy desfasado de la realidad, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo que la iglesia esté lo más cercano a una lectura real de lo que pasa en la vida de la gente. Si la iglesia tuviese esa lectura, yo creo que lo primero que se daría cuenta es que mucha gente que viene a nuestros cultos vienen a la iglesia, pero no tienen iglesia. Es decir, participan del culto, pero no están iglesiando, no están haciendo iglesia con otros. Por consiguiente, hasta te diría que en algunas iglesias hay gente que muere y nadie se enteró que murió. Mm. Nadie va a extrañarlo porque no tienen ni idea quién era, ¿no? Y entonces, para mí ahí eso sí me preocupa, ¿no? Me preocupa que nosotros hayamos hecho una iglesia tan impersonal. Una de las conversaciones que tuve en este tiempo lo tuve con el hijo de Jesús Adrián Romero. Ujú. Yo admiro mucho desde el pensamiento, aunque comprendo la mitad de las cosas que dice. Tiene una cierta complejidad su mensaje, es cierto, es cierto. Sí, porque es como todos los académicos, filósofos, ¿viste? Él es muy centrado en el mundo académico psicoanalítico, el cual yo leo, yo estoy al tanto, pero complicadito, ¿viste? Sí, es complicado, ¿no? Pero él dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo que el análisis que hacía era que la iglesia cada vez presentaba una imagen muy robusta y esa imagen robusta producía una fe robusta en la gente, ¿no? Pero que la fe robusta es consecuencia de la imagen robusta. Por ejemplo, ¿no? Qué culto que tuvimos, hermano, qué poder que tuvimos. Si más o menos analizás la frase, esa sensación de qué buen culto que tuvimos es porque imagen robusta. La música sonó de una manera espectacular, la palabra que compartieron fue, pero que te encendió cómo estaba la gente, te diste cuenta cómo cantaba la gente. Es decir, cuando empezamos a analizar el por qué nosotros salimos con tanta fe en nuestros cultos es porque recibimos una imagen robusta. ¿Qué hubiese pasado si le entendiste la mitad al pastor, si fue medio aburrido, si la música sonó mal, si se cortó la luz, si el aire acondicionado no funcionaba? Es decir, si las cosas no se resuelven, si entramos en cuarentena, ¿no? Ahí quizás estaría bueno, cuando todo sale mal y vos decís, mi fe está mejor que nunca. Por eso, por ejemplo, yo creo que hay los grandes congresos, uno vuelve con todas las pilas puestas, porque la imagen solamente ya es robusto. Pero pocas veces el culto del miércoles de oración, donde el domingo son 300, el miércoles culto de oración son 7. Ujú. Pocas veces nosotros decimos, qué culto el del miércoles, ¿no? Casi todos queremos tener el culto del domingo, donde la iglesia está llena, donde la alabanza tiembla, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, la gran preocupación que deberíamos tener tiene que ver con eso, ¿no? Con que no podemos depender de la imagen robusta para crear una fe robusta. La fe tiene que ser a prueba de cuarentena, ¿no? La fe tiene que ser a Ujú. prueba de todo lo material y lo circunstancial. Ujú. Muy interesante. Sabes que esta es una comunidad bastante preguntona, así que yo quiero hacer espacio para que cualquier otro de los que está en la mesa de perspectiva hoy te pueda hacer alguna pregunta, algún comentario. Así que, Pero que me maten, amigos, ¿eh? Que me maten, no, ¿eh? no, Si no no, no. es esa, estoy... Amigos, dejo abierto el micrófono. Cualquiera de los que está acá puede hacer una pregunta, así que adelante. Miren que si no sigo yo, ¿eh? Y me aprovecho.
me abuso. ¿Hay alguien? Ok, has provocado timidez, Adrián, has provocado timidez en este grupo, ¿Me raro, escuchás? ¿Me raro. escuchás, Ahí David? está, Martín, sí, ¿Cómo adelante estás? Martín. No, me quedé con lo que dijo respecto a que habría que hacer una iglesia acorde a la realidad, ¿no es cierto? Algo más cercano a la realidad. Porque y yo por ahí comparto lo que dijiste ahí, porque la gente veo que en la calle no vive pensando en Dios, está pensando en cualquier cosa menos en Dios. Y se aleja cada vez más, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo tengo muchísimos amigos que, no, Dios no existe, nada, que, ¿viste? Y es como que la vorágine del día al día hace que uno, y las banalidades que uno consume en las redes, en un montón de cosas, hace que uno se disperse, ¿cierto? Y creo que la iglesia está totalmente alejada de eso. Entonces, comparto eso que dijiste y lo veo como un desafío, pero casi que llevaría muchísimo tiempo lograrlo, ¿no? Porque yo creo que en el fondo todos estamos necesitando creer en Dios, ¿no es cierto? Y necesitarlo a Dios. Pero como que la vida te envuelve de una manera que te aleja día a día, y la iglesia no está en sintonía con eso. Y deja que se disperse la gente y la gente se le va, no sé. Sí, y es más, ¿sabes qué? Quizás no sería tan preocupante desde lo teórico, ¿no? Las personas que no quieren buscar de Dios. Lo más preocupante es las personas que sí quieren buscar de Dios y quizás no lo encuentran en nosotros. Claro. Y ahí quizás es lo más preocupante, ¿no?, de la iglesia. Yo una vez dije, a mí que el mundo sea mundano no me preocupa, lo que me preocupa es si la iglesia no es iglesia. Y lo que sí quizás estoy un poquito, que lo podríamos discutir, yo no sé si la iglesia costaría mucho que se muestre iglesia. Sabes que en mi experiencia me estoy encontrando con cualquier cantidad de iglesia como la de ustedes, que están incómodos, que en algún momento se incomodaron, en algún momento se empezaron a hacer preguntas, que están ansiosos de ver si hay algo de Dios. Son muchísimos. Están los otros también, pero yo creo que si 2 o 3 empiezan a hacer algo diferente, esto se transforma en un mundo. Por eso yo, antes que empiece la cuarentena, cuando recién se sabía del coronavirus, escribí de que si el coronavirus hubiese sido Godzilla, hubiese sido muy fácil de destruir. Si en este momento lo que hubiese aparecido en el mundo hubiese sido Godzilla, era muy fácil de destruir, ¿no? Vamos contra Godzilla todo el mundo y listo. Ahora no fue Godzilla, fue algo tan microscópico, imposible de detener. Quizás lo mismo suceda a nivel espiritual, quizás no tengamos que depender del omega, lo grandioso, lo espectacular, que serán pocos en el continente, ¿no? Quizás hay 4 o 5 megas en cada país, pero después hay un montón de minúsculos que están en todos los barrios diseminados, y esos son los imposibles de parar. Mira, una mega es muy fácil de parar, parás al pastor y parás la mega, pero lo minúsculo es imposible de detener. Entonces, para mí quizás tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay algo que Dios está empezando a despertar en el continente y que no arranca de los más poderosos, sino que arranca de abajo, ¿no? Arranca de los que nadie conoce, arranca de los que están empezando a hacer las cosas diferentes, y bienvenido sea, ¿no?, que sea de esa forma, ¿no? Uh-huh. Esa, Uh-huh. también, perdóname, el otro día pensaba, ¿no? Había agarrado la Biblia y decía, pensar que la Biblia es un libro, no deja de ser un libro, ¿no es cierto? Con palabras profundas y demás que nos sirve a nosotros los que por ahí, a los que creemos, ¿no es cierto?, en Dios. Nos sirve y nos agarramos de.
las interpretaciones, en mi caso, de lo que uno puede hacer de lo que lee en la Biblia, lo que está escrito. Pero hay muchísima gente que lee, y vos por ahí hablás, y sí, yo me leí como 200 libros, y la Biblia, ¿no es cierto? Es como que hay un límite, hay como un límite invisible que no los deja llegar, eso es lo que, por ahí, ¿no? Es un libro más, agárralo, léelo, a ver qué te produce, porque por ahí produce cosas. Y es como un límite invisible que existe, del cual no pueden llegar a ese libro que es el tesoro más preciado que puede llegar a tener el ser humano. Y sin embargo no llega, y por ahí llega a otras cosas, ¿no? Y por ahí, si llegaría, sería más fácil también por ahí después de que tome conciencia, que piense, de que lo tome como una carta, una receta para la vida, qué sé yo. Pero Sí, veo eso, como que hay un límite, ¿no? Hay algo invisible que no te deja llegar a la Biblia, a llegar y leerla, tomarla como lees un cuento de Borges o cualquier autor, cualquier escritor, agarrar la Biblia y leerla, a ver qué pasa, qué produce. sí, quizás ese límite somos nosotros. Me parece que esa barrera somos nosotros, ¿no? Que increíblemente, de verdad te digo, es increíble que Dios le haya dado tanto poder a la iglesia. Dios le dio un poder a la iglesia enorme. Imagínate que se lo sacó a Satanás y se lo dio a la iglesia ese poder. ¿Por qué se lo sacó a Satanás? Porque las puertas del Hades no prevalecerán jamás contra la iglesia. Pero sí la iglesia puede dividirse a sí misma. Es decir, porque yo siempre me pregunté, si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias que se destruyen? Y fíjate que no se destruyen por las puertas del Hades, se destruyen por las malas acciones de quienes construyeron la iglesia, es decir, por nosotros. Entonces quizás sí tendríamos que pedir perdón al Señor de si nosotros pasamos a ser ese espacio intermedio entre la gente que busca a Dios y la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros somos una barrera muy poderosa, ¿no? De si, por ejemplo, si una chica trans, y digo una chica por respeto, una chica trans quiere buscar de Dios, ¿a dónde va? ¿A qué lugar entra? ¿No? Claro. ¿Y quién sería capaz de abrirle las puertas y de pasar toda la vida acompañándola? No es que le vamos a dar 10 días para que después sea, vamos a poner un cartel enorme, vení tal como sos, pero te damos 10 días después para que seas como sos. Quizás somos nosotros, ¿no? Los que deberíamos no ser esa barrera, ¿no? Yo me propuse no ser esa barrera, pero ¿sabes por qué? Porque si no, es una cuestión de sabiduría. Yo no quiero juzgar a nadie, porque de la misma forma que yo juzgue, voy a ser juzgado, no me conviene. Es decir, yo me conozco, yo conozco mis miserias. Si yo te juzgo a vos, de la forma que yo te juzgue, Dios me va a juzgar a mí. Y yo dije, me parece que no es negocio. Porque si no caigo yo de la misma manera que voy a ser juzgado. Y tengamos en cuenta eso de que si vos sabés lo que puede llegar a ser la reunión en el cielo con el Señor, diga, bueno, tengo algunas cositas que decirles antes de que diga quién pasa y quién no pasa. ¿No? Porque Él dice que va a juntar a todos, ¿no? Cabritos y ovejas, ¿no? Y que nos diga fulanito, menganito, sultanito, y nosotros digamos, acá estamos, no, pará, solamente quiero decirles algo. Para mí es tenebroso ese momento, que nos diga ustedes fueron esa barrera que vos mencionás entre todos los que estaban buscándome y yo. Ustedes fueron una barrera, ¿qué les pasó? ¿Qué parte no entendieron? ¿No? Sí, bueno, si vos dijiste que estando tendría muerto que el ser... Señor me hace eso, yo me vuelvo a morir 2 veces, te digo. Tendría que ser algo como muy casual también, ¿no? Porque a veces la gente, en la realidad, encuentra cosas que a veces no buscó. Qué sé yo, hay chicos que han caído en las drogas y quizá no es que lo buscaron, se toparon y les gustó por la tentación, por lo que sea, cayeron en las drogas. Bueno, la iglesia tendría que estar como eso ahí para que vos puedas toparte con eso y caer también. Pero mira, Martín, te la complico. Porque nuestro evangelio, no sé por qué, nuestro evangelio creemos que está preparado para el necesitado y la necesitada, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si te la complico? Porque hay gente que está necesitada y Dios es su alternativa. Después hay gente que no tiene ninguna necesidad.
Claro. Dios también tiene que ser su alternativa, pero nosotros no sabemos predicarle a la persona que no tiene necesidad. Imagínate que vos tenés que hablarle a un tipo que vos le decís, el Señor es la respuesta, y te dice, no tengo ninguna pregunta. Bueno, pero el Señor va a llenar el vacío que hay en tu corazón. No tengo vacío, pero Él puede ser tu sanador. No tengo ningún problema. Hay gente que no tiene problema, que la vida le está yendo bien. Para eso, fíjate que si no está enfermo, si no necesita liberación, si no necesita sanidad, si no necesita palabra de aliento, si no necesita compañía, nosotros decimos, "No, entonces no sé cómo predicarte". Es decir, porque nosotros creemos que el Evangelio es la respuesta para darnos una buena manera de vivir. Nosotros creemos que el Evangelio va a hacer de que tu mala vida sea transformada en buena. Y eso es cierto, porque por algo son las buenas nuevas. Pero el Evangelio es mucho más que transformar tu salud, tu trabajo, tu casa, tu auto, tu baja autoestima. El Evangelio es mucho más que eso, ¿no? El Evangelio, es lo que yo estoy diciendo últimamente, te da una razón por la cual morir, no solamente una razón por la cual vivir. La gente del primer siglo de la iglesia creía en el Señor Jesucristo y rápidamente sabía que moría. De cualquier manera podía morir en cualquier momento. Entonces para ellos no era un problema las dificultades. Nosotros, como enseñamos pare de sufrir, el Evangelio es una razón para que vos dejes de sufrir. Cuando el Evangelio es una razón para terminar dando la vida por tu hermano, por tu amigo, por la fe, por Cristo. Entonces, para mí, si queremos salir de ese espacio intermedio entre la gente y la palabra, lo primero que tenemos que hacer es empezar a predicar correctamente la cruz. Interesante, gracias Adrián, gracias Martín. Ahí Mateo levantaba la mano hace un ratito para hacer una pregunta, así que adelante Mateo. Información, Hola. Adrián. Tengo la cabeza dinamitada, ya no sé qué preguntar. Hola Adrián, buenas, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, Mateo, un gusto. Si puedo resumir la pregunta, hablando, bueno, un poco lo que te preguntó Martín, respondiste también a mi respuesta. Pero mi pregunta puntual es, ya que somos iglesia nosotros, ¿cuál crees que es individualmente nuestro fuerte para ese famoso impacto en la sociedad? Por supuesto que la oración es fundamental, nuestra comunión con Dios, pero hablabas también de una persona trans, hablabas de muchas situaciones a las que no estábamos acostumbrados hace muy poquititos años atrás. ¿Cuál crees que nosotros como iglesia que somos, en lo individual y en lo congregacional también, cuál puede ser nuestro fuerte o uno de los que considerás que puede ser nuestro fuerte en el impacto en la sociedad? Mira, Después de perdón Adrián, después de este Mateo viene otro Mateo con otra pregunta, así que... Primero Mateo y segundo Mateo. Entonces, bien. De hecho, mira, bueno, te iba a leer un texto de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, porque es lo que hablamos en Cor, la última reunión, ¿no? A mí me encanta cómo Pablo habla de Tesalónica. Casi es las pocas veces que vemos a Pablo tranquilo diciéndole a una iglesia, la verdad que ustedes son perfectos, no tienen ningún error, la verdad que estoy orgulloso de gracias a Dios por ustedes, ¿no? Hasta le termina diciendo, es más, en todo el mundo se están enterando de cómo ustedes saben iglesiar. Y gracias a ustedes el Evangelio va a llegar a toda Grecia, Macedonia. Pablo los levanta. ¿Qué hacían los de Tesalónica tan diferente a los de Corinto, a la Odisea? ¿Qué era lo que tenían de espectacular? Algo muy sencillo, se resumen en 3 cosas, dice Pablo. Primero, tienen a Jesús como el centro, entonces la esperanza de la venida de Jesús para ellos era importantísima. Jesús en el centro. Y después tenían dos actitudes, en este orden. Acciones concretas de amor los unos a los otros, dice Pablo. Y después de esto, una fe en donde se veía reflejado en un trabajo fiel, dice Pablo, comprometido. Entonces, para mí, este es el orden de lo que nosotros tendríamos que poner en práctica para que no suceda lo que hablábamos con Martín. Jesús tiene que ser nuestro centro, ni nuestra tradición, ni nuestra denominación, todo eso es secundario. Jesús en el centro. No es que quién es la cabeza de la iglesia, el pastor, no, porque la cabeza de la iglesia es Cristo.
Después nosotros seremos partes del cuerpo, pero siempre el centro es Jesús. Y con Jesús viene una razón por la cual dar la vida por el otro, viene la redención, viene la gracia, viene el perdón, todo lo demás. Después vienen las acciones concretas de amor, ¿no? Primera Tesalonicenses, ¿no? Creo que capítulo 2 o por ahí. Yo soy muy malo con esas cosas, con los números. Acciones concretas de amor los unos a los otros. Si vos querés que tu iglesia funcione, comenzá vos amando al que tenés al lado. No existe el cristianismo sin el reconocimiento del otro. Por eso Jesús dijo, y en estos sabrán todos los demás que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Fórmula magnífica para iglesia, el amor los unos a los otros. Descifrado en acciones concretas, ¿qué es el amor los unos a los otros? Y si alguno de ustedes no tiene que comer en este momento, pongámonos de acuerdo y hagámosle alguna transferencia entre todos. ¿Cuánto puedes poner vos? 100. ¿Cuánto puedes poner vos? 200. ¿Cuánto puedes poner? Bueno, llegamos a 800 pesos. ¿De qué manera te lo transferimos? ¿Sabes por qué? Porque esos 800 pesos es la preocupación, el moverte, el responder a las necesidades de alguien. Si eso, pequeñito, lo transformamos en miles de acciones de distinta manera, es una iglesia poderosa. Porque es una iglesia que se cuida mutuamente, que estamos atentos. Che, no sé, noté que Laura y Ale los vi medio bajoneados. ¿Por qué no le pegamos una llamada? Uy, sí, dale, llamalo vos y a media hora le llamo yo también. Y Laura y Ale dicen, se dieron cuenta que estábamos mal. Es porque estamos atentos los unos a los otros. Esas son acciones concretas. Che, no sé, David la pifió, se equivocó. ¿Qué hacemos? Vamos a llamarlo. Che, David, tocás la guitarra, no tengo ni idea, pero tocás la guitarra, te equivocaste, en otro lugar te hubiese dicho te bajamos, en este lugar te sostenemos. Seguí tocando la guitarra, pero mirá que me la mandé fulera. Está bien, en otro lugar te bajan. Acá, al que se la manda fulera, te sostenemos. Hermano, ¿sabes qué? El amor que te tenemos cubre multitud de pecados, así que seguí. Ahora después, déjanos que nos acerquemos a ayudarte, a acompañarte, a transformar la equivocación en un espacio de aprendizaje. Si nosotros empezamos a hacer esto, a Martín le digo, el mundo al ver cómo nosotros nos comportamos entre nosotros, va a creer. Entonces, acciones concretas. Y lo último que termina diciendo Pablo, ¿sabes qué es? Trabajen para que la iglesia sea posible. Ahí que viene, che, nos tenemos que congregar, che, tenemos que armar tal ministerio, che, necesitamos quitar, che, necesitamos comprar mejor sonido, che, necesitamos la estructura. Al final, muy lejano es la estructura, porque lo primero que ves en una iglesia es si Cristo está en el centro y cómo se tratan entre ellos, y después la institución, atrás. Esa para mí es la fórmula para que la iglesia funcione bien. Ok, el otro Mateo ahora quiere hacerte una pregunta y será la última, Adrián, y te dejamos salir porque sabemos que Panamá te está esperando con otra conexión a continuación. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mateo? Una pregunta respecto de la duda. Ahora en este contexto de coronavirus, encierro, bueno, imagino que genera crisis en la mayoría. Entre esas crisis, creo que una existencial puede ser la fe y la duda y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué opinas respecto de eso? Porque, bueno, a veces siento que hay muchas personas que opinan que son totalmente incompatibles y que es algo inaudito dudar sobre la fe. Así que, bueno, quería saber qué opinabas respecto de eso. Yo entiendo que la fe se construye a partir de la duda y que lo que hace la fe corre la duda para dar la certeza. Pero yo creo que la fe lo más poderoso que hace es corrernos a nosotros mismos. Es decir, el gran problema me parece quizás que puede llegar a tener la iglesia es crear una fe basada en la autoconfianza de nosotros mismos. Lo explico mejor. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sé que mi vida está puesta en las manos de Dios. ¿Por qué? Si todavía no sé lo que va a pasar mañana, duda. Porque sé de que Dios va a cuidarme
O de última, tendré que vivir algo difícil mañana y encontraré la forma para ser sostenido. ¿Está bien? Pero vos fíjate que para que eso suceda, parte de la duda, pero mi certeza está en que ya no dependo de mí, sino que dependo de Dios. Entonces, para mí es cierto que la duda nunca se corre en un hombre de fe, pero no es decir, no se corre de mí, de mis posibilidades, de mi potencial, de mi confianza, de mi control, y se transforma en una certeza en lo que Dios hará de mí. Ahora, los discípulos del primer siglo, los discípulos de Cristo y la iglesia primitiva, no tenían tanto dificultad para entender esto. Vuelvo a repetir, ¿sabes por qué? Porque de última todo estaba en la mano de Dios, pero pará, iban camino a la muerte con sus seres queridos en el circo romano. Eran asesinados, eran perseguidos, ¿no? Pero como ellos habían aceptado una razón por la cual morir, la muerte no era un problema. La fe estaba puesta en la confianza de que Cristo les iba a preparar un lugar, ya se los había prometido, y ahí estaba la confianza. Como nosotros somos bastante, creo que nosotros nos hemos vuelto narcisistas y una iglesia autosuficiente, la confianza está puesta en que nosotros podemos tener fe para que se muevan las montañas. En lugar de abandonar nuestra confianza en nosotros mismos y poner la confianza en Dios, que si se mueve la montaña, bienvenido sea, y que si no se mueve, bienvenido sea también. De última, estamos de paso en este mundo. Me preguntan a mí, el gran problema que nosotros tuvimos con algunas situaciones públicas de hermanos que se enfermaron y terminaron partiendo la presencia del Señor, el gran problema que nosotros tuvimos es que nosotros queríamos que se queden. Es decir, el gran milagro que sido que se hayan sanados, cuando el gran milagro era verlo cantar con la convicción que la veía cantar. Ese es el gran milagro. Si nosotros no comprendemos eso, vamos a tener muchos problemas con este asunto de que la fe puede ser puesta en duda. La fe tiene que ser puesta en duda en cuanto a nuestras propias limitaciones y fuerzas. Ahora, la fe se enciende en una convicción hacia Dios, a pesar de que nosotros perdamos la fuerza, nos enfermemos, las cosas nos salgan mal. Adrián, te aseguro que nos quedaríamos horas con vos y nos vamos a quedar horas con vos porque en algún momento le robaremos a tu agenda otro encuentro por Zoom como hoy, pero lo bueno va a ser cuando te tengamos acá en Mar del Plata visitándonos, cuando esta cuarentena dichosa pase. Bueno. Agradecerte, Adrián, nos ayuda mucho escucharte, creo que nos construye escucharte, nos enriquece escucharte. Y creo que en muchos sentidos también nos tranquiliza escucharte. Creo que está bueno una voz que nos tranquilice de la duda, que nos tranquilice del camino que caminamos, que no siempre es como aparentemente nos han dicho que debía ser. Así que saludarte, orar por vos, oramos por Core, que también es una comunidad que aunque no la conocemos personalmente, algunos de nosotros la sentimos un poco hermana nuestra también. Así es. Oramos por tu familia. Y solo déjame terminar. Claro, lo que quieras. Yo si fuera por mí me quedo más tiempo, pero Panamá se va a enojar conmigo. Sí, tenemos unos minutitos. Yo les dejo para complicarles la noche, ¿no? Yo sé que Dios está levantando voces proféticas en este momento. ¿Cuáles son las voces proféticas? Las voces que nos hacen replantearnos cuestiones. La figura del profeta en la Biblia eran personas que eran muy difíciles de relacionarse, ¿no? No eran aduladores. Vos no invitabas al profeta a tu casa para que te diga cosas lindas. El profeta de Dios llegaba a tu casa y te partía a la mitad y te iba. Y te dejaba vos con un problema, te dejaba con una denuncia, te dejaba vos con una complicación, ¿no? Si hoy existieran profetas de Dios que son invitados a los congresos, tendrían que arder los congresos de personas diciendo, mátenlo, mátenlo, ¿cómo puede decir eso? ¿Saben por qué? Porque nos enfrentaría con nuestras propias miserias. Cada vez que yo escucho predicaciones de los famosos profetas del continente y todos los que están, son predicaciones que siempre son predicaciones que nosotros queremos escuchar. Qué lindo saber de que yo invito a un profeta a mi congreso y me va a decir todas cosas lindas para mí. O nos va a decir que hay una persona con el DNI que termina en 472,
que se quiere comprar un auto y el mes que viene lo va a tener, ¿no? Y para mí está todo bien esas cosas. Lo único que digo es que nos falta la voz profética a todo eso. ¿Cuál es la voz profética? La que nos hace pensar por qué estamos haciendo las cosas y si lo tenemos que corregir. Si la iglesia no hay algo que tenga que corregir, si no hay algo que Dios nos quiera mostrar como nuevo. Y yo sé de que todos estos espacios que nosotros estamos teniendo, lo que ustedes están haciendo, lo que otros grupos también están haciendo, esa necesidad de que alguien nos levante un mensaje profético, nos haga enfrentar de si hay algo que tenemos que modificar, ¿no? Así que bienvenido sea que de perspectiva aparezca la voz profética para Mar del Plata. Ahora, cuando aparece la voz profética, van a empezar los detractores a decir, ¿quién se creen que son estos para decir semejante cosa? Lo mismo que le decían a los profetas, ¿no? ¿De dónde saliste? El famoso, ¿quién sos vos para decir esto? ¿No? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a las voces de adulación. Entonces, si empezás a aceptar lo que el mundo desechó y la iglesia no acepta, vas a ser tildado de iglesia light. Es decir, a Martín le digo, si tu iglesia se llena de travestis, vas a ser la iglesia de los travestis. Y vos vas a ser el pastor de una iglesia, esa iglesia cualquiera, está llena de travestis, cualquiera. Es un mensaje light, ¿no? Es decir, la voz profética y las acciones proféticas se incomodan. Pero yo sé que Dios está levantando voces proféticas en este tiempo, para que no nos adulemos entre nosotros, sino para que busquemos la verdad y entonces traigamos un avivamiento real y genuino en nuestras iglesias. Así que los dejo a ustedes para que sean voz profética para ustedes, para que después sean voz profética para Mar del Plata y para el mundo. Gracias, Adrián. ¿Te puedo pedir un favor más? Sí, ¿Podrías orar? Pero no quisiera que esta oración sea solo en función de perspectiva. Realmente hemos compartido esto tratando de que Mar del Plata pudiera compartir este momento con nosotros y disfrutarlo. Te pediría que oraras por la iglesia de Mar del Plata, si pudieras, y nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Puede ser lo último que te pedí? Gracias. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, porque pudimos escucharnos, hablar, conocernos. Gracias, Señor, porque en una hermosa ciudad argentina se levantan 1, 2, 3, 4, 20, 40, 100, con necesidad, con ganas de aprender, como esponjas que quieren, Señor, asimilar todo lo que viene desde el cielo. Pido por cada uno de ellos, Señor, para que sus fuerzas sean renovadas, para que sus palabras, Señor, se multipliquen y sean oídas, para que, Señor, no hagas que nadie los haga sentir menos, sino que esa voz que vos pusiste en un puñado se multiplique y pueda ser escuchada por toda la ciudad, por cada rincón de lo que en esta ciudad se esté haciendo en tu nombre. Señor, renovanos, avivanos, modificanos, incomodanos, aunque duela, Señor, queremos ser encendidos con una palabra diferente para poder cumplir nuestra misión. Gracias, Señor, por los corazones disponibles y dispuestos a traer un avivamiento en Mar del Plata. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Adrián. Un beso a tus hijos. Saludos Gracias. a la familia Core. Te queremos mucho. Saludos a todos los que nos han acompañado hoy. Gracias por haberlo hecho. Chau, chau. Que Dios les bendiga.